Así es, por todos los siglos. Amén. Amén. Así es lo que dice esta canción, que considero que es ya la canción oficial para iniciar nuestras noches con el Señor y poder acercarnos un poco, iniciando con una canción. Ahora nos vemos y los invito a que me acompañen con una taza de té. El libro que yo uso, la Biblia que yo uso es esta Biblia y es Reina Valera 2000. De hecho, si ustedes notan, tiene un arco iris, porque el Señor es el que hizo el pacto, y el arco iris representa el pacto que tiene el Señor en su gracia para con el ser humano. Recordarán aquel momento en el que habla Dios con Noé y le habla de este pacto. No volverá el Señor a destruir más el mundo con lluvias de diluvio, y el pacto es el compromiso que hace el Señor. Es cuando sale el arco iris, cada lluvia sale un arco iris, dándonos el entender que Él sigue recordando ese pacto. No por nuestra maldad el Señor va a destruir. De ahí viene una gracia que no mucha gente habla de esa gracia, pero es una de las gracias que nos permiten vivir en este mundo. En aquel entonces, cuando Noé, existía mucha maldad. Esa era una de las cosas que pasaba mucho en aquel lugar. Había mucha maldad y por eso el Señor destruye a la gente pecaminosa. De hecho, el Señor Jesucristo habla que como en el tiempo de Noé, cuando llegue ese punto volverá a haber pues una catástrofe. Por lo menos así he escuchado que interpreten las palabras del Señor. El Señor lo dice. Y cuando sucede esto, el Señor tiene misericordia. Él ve con gracia a Noé y lo rescata. Él rescata a Noé, lo mete en un barco y los rescata a él y a los animales que considera él que debe de rescatar. Y el pacto es que el Señor no nos va a matar, más por nuestra pecaminosidad. La razón por la que Él destruye primeramente el mundo es por la pecaminosidad del hombre. Y el Señor dice que no lo volverá a hacer. Esa es una gracia del Señor. El Señor no puede soportar el pecado. Es por eso que destruye el mundo en aquel entonces. Y no sigue pudiendo soportar el pecado. Pero esa gracia que Él puso, esa ordenanza que Él puso, es algo que lo detiene a Él de no destruir la maldad. Es por eso que vemos en África o aquí mismo en Estados Unidos o en México, en cualquier otra parte del mundo, observamos la maldad, que es grande. Y muchos dicen, oh, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya tanta gente mala? Bueno, porque el Señor tiene un compromiso, un pacto que Él hizo con la humanidad. Él dice, yo no los voy a destruir por su maldad. Así que vemos mucha maldad en el mundo, consecuencia de nosotros mismos, porque somos tendenciosos a la maldad. Pero el Señor no se mete hasta ese punto. Él dijo, bueno, yo no los voy a destruir más como debería de destruirlos por su maldad. Y más, sin embargo, ¿qué hace? Él nos decide rescatar. Y de eso vamos a hablar hoy, fíjense. Hoy vamos a entrar al devocional de Carlos Spurgeon. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y vamos a introducirnos, si me lo permiten, al tema. Devocional vespertino porque es por la tarde-noche del 15 de octubre. Y el tema que nos llama hoy nuestro hermano y quien fue un ministro y pastor en aquel entonces, hace aproximadamente 200 años, allá en la corona británica, Charles Spurgeon, nos hace una observación respecto a Éxodo 34:20. Y es una observación que no mucha gente conoce. Muchos sí, muchos no. Y nos vamos a introducir a lo que dice Éxodo
34:20. El tema o la parte que toma Carlos para hablar respecto a lo que vamos a hablar es Éxodo 34:20 y esta parte. Pero redimirás un cordero, el primogénito de... pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Cuando dice redimir, la palabra redimir es rescatar. Es por eso que el Señor Jesús nos rescató, nos redimió. ¿Cómo lo puedes rescatar? Dice el Señor aquí. ¿Cómo lo puedes rescatar? ¿Cómo puedes rescatar el primogénito de tu asno? Pues con un cordero. Dice, lo redimirás. Y si no lo redimieres, si no lo salvas con un cordero, entonces quebrará su cerviz. Eso implica que lo matas. La consecuencia de no ser redimido es la muerte para el asno. Y vayamos, capítulo número 34 del libro de Éxodo, dice así. En el capítulo, vamos a leer del capítulo 20, del 18, dice... según te mandé, guardarás la fiesta de pan sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura en el mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Después dice en el 19, todo primogénito es mío, y todo primerizo macho de tus vacas y ovejas es mío. Pero redimirás con un cordero el primerizo del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Así que, ¿cómo rescatas a los hijos? Hay algo que sucede cuando es rescatado. De hecho, los panes sin levadura es una fiesta que le sucede a la fiesta del Passover, que le llaman acá, que es la Pascua. ¿Y qué sucede en ese momento cuando ellos están queriendo salir de Israel? Disculpen, que quieren salir de Egipto, todo el pueblo de Israel. Lo que sucede es que tienen que ser redimidos, rescatados. Tienen que, entonces, ya saben la historia, que tienen que matar un cordero de 1 año, sin mancha, su sangre en los dinteles y demás. Pero ¿qué sucede de los que no hacían esto? No rescataban al primogénito, no lo redimían, porque dice que el Espíritu del Señor, en este caso el que se iba a llevar a estos primogénitos, era un espíritu de muerte. No porque fuera malo, porque el Señor comanda la vida y la muerte, pero sí los iba a tomar y se los iba a llevar a los primogénitos que no estuvieran resguardados por la sangre del cordero. Es por eso que también en esta fiesta de panes sin levadura, Él les habla, el Señor le habla a Israel, al pueblo de Israel, diciéndoles que deben de guardar la fiesta, porque Él los rescató de Egipto. Quiere hacerles recordar eso. Y les dice por aquí, redimirás con un cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Es por eso que el Señor les llama a rescatar, inclusive a sus hijos primogénitos, al momento de llevar el Cordero de Dios en la primogenitura. Y aquí nos va a hablar específicamente de esta situación Carlos Spurgeon, que en sus palabras es mucho más elocuente de lo que yo podría hacer. Dice así: todo primogénito debía ser del Señor, pero como el asno era impuro, no se podía ofrecer en sacrificio. ¿Qué significa esto? ¿Queda el asno exceptuado de la ley? De ninguna manera. Dios no admite excepciones. El asno le pertenece, pero Él no lo acepta. No renuncia a su derecho, pero tampoco se agrada de la víctima. No queda, pues, otra salida que la redención. El asno tenía que librarse mediante la sustitución por un cordero que ocupara su lugar. Y si no se redimía, debía de morir. Aquí nos explica la razón por la cual este asno
no podía ser ofrecido al Señor. Él dice, todos los primogénitos de tus vacas, de tus corderos han de venir y presentarse y entregarse al Señor, o sea, a muerte hacia el Señor. Pero el asno no. ¿Por qué? Porque el asno era un animal impuro. Pero más sin embargo, el asno era un animal que servía al pueblo como carga. Si observamos en los evangelios, ¿cómo es que entra el Señor a Jerusalén? Montado sobre un asno. Y lo curioso es que ese asno era un asno que no había sido redimido, y es redimido cargando al Señor. Era un asno que no se le había puesto aún lo que le ponen a los animales para iniciar su trabajo de carga. De alguna manera el Señor lo toma, él sabía que esas condiciones tenía el asno y lo redime. Él es el Cordero del Señor. Él es el Cordero de nosotros. Y hay muchas imágenes en esta historia, pero nos centraremos en lo que dice Carlos, hablando de que este asno era impuro y debía ser purificado a través de la muerte de un cordero. No lo puede presentar, mas sin embargo el Señor no deja de clamar la justicia sobre este animalito. Dice entonces Carlos, si no se redime, debe de morir. Y nos hace un llamado. Alma mía, aquí hay una lección para ti. Aquel animal impuro eres tú mismo. Tú perteneces al Señor, quien te hizo y te preserva, pero eres tan pecaminoso que Dios no quiere, no puede aceptarte. Aquí está la comparación que se hace del asno y del ser humano. El asno fue hecho por el Señor, pero es impuro. El Hijo de Dios, o sea, nosotros como descendencia de seres humanos, descendencia de Adán, nosotros somos impuros por nuestros pecados. El Señor nos quiere, pero no nos puede aceptar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos si no es de la misma manera que se puede acercar el asno o se le perdona la vida al asno? Sigue diciendo, el problema se soluciona así. El Cordero de Dios tiene que ocupar tu lugar. De lo contrario, debes morir eternamente. Conozca todo el mundo tu gratitud hacia el inmaculado Cordero que derramó su sangre por ti y así te redimió de la fatal maldición de la ley. Te está diciendo, amigo, tú que escuchas, tú que lees este devocional, tú que escuchas este podcast, que conozca todo el mundo tu gratitud hacia el inmaculado Cordero que derramó su sangre por ti y así te redimió, te rescató de la fatal maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? Muerte al asno que no sea redimido. Y es eso mismo que sucede en la vida del ser humano. Muerte al ser humano que no es redimido por el Cordero de Dios. Es por eso que la religión cristiana, y eso lo hablamos en el podcast anterior, la religión cristiana, hablándolo así como religión, nosotros como iglesia somos rescatados por el Cordero de Dios. Y el agradecimiento que tenemos que tener hacia el Señor debe de ser eterno y realmente grande, debido a que, siendo nosotros inmerecedores, el Señor aún así derrama su sangre por nosotros. Voy a seguir leyendo. Dice, ¿no se habrá preguntado a veces el israelita si el que debía morir era el asno o el cordero? No hacía, lo que está preguntando Carlos es, no hacía una evaluación el israelita. ¿No es mejor que se muera el asno en vez de matar a mi corderito? Y dice otra pregunta, ¿no se habrá detenido el buen hombre a calcular y comparar? Hacía una comparación. Dice, indudablemente no hay comparación posible entre el valor del alma del hombre y la vida del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor muere y el hombre resulta perdonado. Alma mía, admira el infinito amor que Dios te profesa a ti y a otros miembros de la raza humana. Se compra a los gusanos
con la sangre del Hijo del Altísimo, el polvo y la ceniza se redimen con precio muy superior a la plata o el oro. Pablo hace esta comparación de lo que hizo el Señor, porque lo que hizo Jesucristo por nosotros fue grande, no fue cosa pequeña. Hay mucha gente que no entiende por qué nosotros creemos en el Señor Jesús y tenemos nuestra fe en el Señor Jesús, y como iglesia somos tan cerrados, porque lo somos. Hay algunos que quieren hacerse ver como que no, somos muy abiertos, open mind, a las nuevas generaciones, generación X, Z, millennials y demás, ¿no? Pero realmente los hijos del Señor somos cerrados. Y no es porque no entendamos de razones, es porque hay un solo medio de salvación. Y no hay que darle 3 vueltas a algo que se entiende básico. Si no eres redimido por el Cordero del Señor, entonces eres muerto. Y a todos nos llega la muerte. Pero existe una división entre la muerte eterna y la muerte simplemente de lo que nos separa de esta realidad y la realidad espiritual. Pero hay una muerte que traspasa esa espiritualidad y hay una vida que traspasa esta vida terrenal. Así que nosotros en nuestra fe creemos en esta necesidad, porque cuando tú volteas a ver al mundo, observas que no hay justo alguno que pueda venir y decirte, no, eso no es cierto, cuando su boca está llena de injusticia y de maldad y de pecaminosidad. Y el único hombre que ha pisado la tierra y que te ha dicho la verdad, donde su boca y sus labios jamás profesaron ni dijeron una sola palabra mentirosa o pecaminosa, es Jesús, quien fue resucitado y quien te puede decir claramente, hey, el infierno existe, yo fui allí, yo peleé allí, yo peleé por ti. Yo recibí toda la maldad tuya y yo te puedo decir, eso existe. Yo soy el único camino. Indudablemente no hay comparación posible entre el valor del alma del hombre y la vida del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor muere y el hombre resulta perdonado. Alma mía, admira el infinito amor que Dios te profesa a ti y a otros miembros de la raza humana. Se compra a los gusanos con la sangre del Hijo del Altísimo. El polvo y la ceniza se redimen con un precio muy superior a la plata o el oro. Exclama nuestro hermano Carlos Spurgeon, ¿qué ruina hubiera sido la mía si no se hubiese hallado una generosa redención? Quebrar la cerviz del asno era solo un castigo momentáneo, pero ¿quién puede medir la ira venidera cuyo límite no es posible calcular? El glorioso Cordero que nos redimió de semejante ruina es inestimablemente precioso. Termina el devocional con estas palabras, nuestro hermano, dándole el valor de la vida al ser humano. Vives en Cristo, sea agradecido con el Señor, porque la vida que te da el Señor es incalculable. Hay gente malvada que no considera que un día va a ser juzgada por el Señor. O hay gente que se cree buena, pero también es malvada y no cree que necesite al Señor para su redención. Pero el Señor les llama y les dice, hey, necesitas la sangre o no vas a pasar más allá. Y nos podríamos quedar más tiempo, hermanos, hablando de este tema que a mí me apasiona mucho. Hay gente que le apasiona mucho Apocalipsis y otros que les apasiona mucho otros temas. A mí me apasiona la cruz, la cerviz, el acto maravilloso que hizo el Señor Jesucristo en nosotros. Y creo que a todos nos debería de impresionar, porque si no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cómo vamos a poder entender lo que nos espera después de la muerte?
Es incalculable, es majestuosa y es majestuoso el acto que hizo el Señor por nosotros. Yo los dejo, espero que hayan pasado un excelente martes 15 de octubre y espero que me puedan acompañar el día de mañana con un devocional más, una transmisión más aquí a través de de Facebook Live y de YouTube también, que yo lo paso y lo transporto para allá, para que haya un contenido más organizado y puedan acercarse a disfrutar de la palabra del Señor y de las palabras de grandes hermanos que el Señor los ha inspirado para poder enseñarnos la palabra. Dios les bendiga y hasta la próxima. Yo voy a ponerles la misma música porque aún no me canso de estar escuchando esta preciosa canción. Muchas gracias por su atención.